Yo soy Enrique Guilaber, soy el tesorero del Consejo General de Colegios de Médicos de España. En primer lugar, quiero ya dar la enhorabuena a los organizadores, concretamente al Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco. Y, cómo no, a Irune y a Joseba, que se lo han currado, y espero que siga y termine el Congreso como viene siendo hasta ahora. A mí me ha tocado moderar esta mesa, que es analizando el modelo educativo. Y para hacer este análisis tengo aquí en la mesa a 4 personas, 2 discentes y 2 docentes. Yo creo que representan el espectro educativo y creo que pondremos un poquito de luz a la problemática y que haremos un informe sobre lo que es, un análisis sobre lo que es el modelo educativo. Ya se habló ayer de la problemática y de la importancia de la prevención, ¿no? Pues a nosotros yo creo que esto nos va a afectar directamente en lo que vamos a debatir a lo largo de esta mesa. Hay un informe que está publicado por el Ministerio de Universidades de este año, en el cual manifiesta que alrededor del 51% del estudiantado universitario ha consultado alguna vez por algún problema de salud mental y que alrededor del 54% del estudiantado ha percibido la necesidad de apoyo psicológico por un problema de salud mental. A ello se suma que 1/3 de los estudiantes conocía la existencia de un gabinete de apoyo psicológico en la universidad y solamente el 4,8% ha hecho uso de él. Pero lo más alarmante es que el 22% del estudiantado dice que ha tenido ideación suicida o de autolesión. Este informe, mucho más en profundidad, habla de que precisamente en el grado de medicina esto todavía sería más acuciante, más grave. No solamente este informe tan reciente, sino también en la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina, en el 2020, hizo un análisis, hizo una encuesta en la que participaron 43 universidades y que viene a reflejar unos porcentajes muy similares al estudio que os he contado ahora mismo. Esto viene a a hablar de la importancia que tiene la situación que se está viviendo hoy en nuestras facultades. Hay que tener en cuenta, y ayer cuando se hablaba de la prevención, que estos chavales que ya tienen estos problemas de estrés, de burnout, de depresión, en definitiva, en breve se van a incorporar a un sistema nacional de salud, el cual pues, está viviendo unos momentos que todos conocemos de situación de sobrecarga y se les empiezan a contemplar una vida profesional con una responsabilidad que puede agravar mucho más la situación actual. De tal modo que ya de por sí puede afectar de una forma negativa a esto que se ha venido diciendo de la calidad asistencial que se pueda prestar en nuestro servicio. Podemos decir que el diagnóstico ya está hecho, sabemos los porcentajes de los estudios, pero entendemos que habría que profundizar en lo que es la etiología y la patogenia de estos problemas a los cuales estamos mencionando. Yo, en la mesa que tenemos hoy aquí, lo que vamos a tratar es, en principio, que ellos respondan y les iré presentando en función de su intervención, pero con una pregunta inicial única para todos, y es que hagan, y al igual que el título es Análisis del modelo educativo, que ellos hagan ese análisis de forma individual cada uno de ellos. Y vamos a empezar con María Valderrama. María Valderrama López es estudiante de medicina, está en 5º grado de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque actualmente se encuentra en SICUE en la Universidad de Sevilla.
Ella es expresidente de la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina de España. Así que, María, cuéntanos cómo analizas tú la situación del modelo educativo en estos momentos. Muchas gracias, Enrique. Bueno, lo primero es decir que a lo largo de este congreso y a lo largo del día de ayer ya se fue un poco mencionando el de dónde viene la problemática, si la gente ya llega a la residencia un poco más quemada, con problemas de salud mental, y eso es un poco lo que deriva en ese alto porcentaje de solicitudes del PAIME de ayuda en menos de 75 años. Como comentaba Enrique, aparte del estudio del Ministerio que he realizado de este último año, desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina ya habíamos visto que esta problemática era muy importante desde hace más tiempo. Y antes de la pandemia, en el año 2020, colaboramos con la Sociedad Española de Educación Médica para realizar un estudio en el que supiésemos un poco cuáles eran los datos, que voy a mencionar brevemente porque, como decía Enrique, esto es la etiología del problema. Veíamos ya como antes de la pandemia, que ya por todos es conocido que los datos han empeorado después de la situación que vivimos en esos años. El 41% de estudiantes ya reportaban síntomas de depresión, un 24% ansiedad en el momento del estudio, pero un 21% ansiedad de forma basal a lo largo de su día a día, y el burnout llegaba hasta el 37%, y así como iba aumentando a lo largo de los cursos. Nuestro estudio también reflejaba buenas noticias y era los altos porcentajes de empatía que presentábamos, llegando hasta según las escalas, con una media del 18%, pero esta era significativamente bastante mayor en mujeres y esta iba aumentando a lo largo de los años. Y esta empatía se veía como era un factor protector contra esos problemas de salud mental y era un factor protector contra la depresión. Teniendo todos estos datos en cuenta, especialmente ese 11% de ideación suicida que vimos antes de la pandemia, nos paramos a ver un poco más, junto con la SEDEM, como menciono, en cuáles eran las causas de este problema y poder saber cuál era la etiología para poder actuar sobre él. Y en el propio estudio ya analizamos algunas características de por dónde podía venir y encontrábamos cosas que nos llamaban la atención, como que un 48,5% de las estudiantes, que fueron más de 5.000 encuestadas, reivindicaban que pensaban que el grado académico que obtenían en la carrera era mucho menor del esfuerzo que habían hecho por el grado, o que casi un 50% sentían que sus calificaciones eran poco satisfactorias para lo que habían realizado. Así pues, también vimos como, de manera un poco sorprendente, cómo la asistencia a las cosas no obligatorias de la universidad por encima del 50% era un factor de riesgo para ese burnout alto. Con lo cual veíamos cómo el grado podía estar haciéndonos enfermar y cómo en ese proceso de aprender a cuidar estábamos enfermando nosotras. Mencionar brevemente, porque también salió el tema ayer y ya me lo habéis puesto un poco en bandeja, ese uso de psicofármacos durante el grado, que ya lo recogimos en ese momento, y vimos como un 20,4% de las estudiantes decían que sí, que tomaban algún tipo de psicofármaco, destacando un 16% de ansiolíticos y un 10% de antidepresivos, que da la mayor parte de ese uso. Con todos estos datos en cuenta, vimos cómo había que actuar a nivel del grado en nuestro entorno. Y entonces, 2 años después, en el año 2021-2022, volvimos a juntarnos con la SEDEM para hacer un estudio de nuestro clima educativo en las aulas como parte de nuestra salud mental. El estudio como tal no está publicado todavía, con lo cual os estoy dando los datos antes de que se publiquen, pero bueno, puedo comentar los resultados que ya hemos obtenido. Y veíamos como esa percepción del tema educativo era baja, siendo significativamente peor, o sea, significativamente inferior, tanto en mujeres como en los cursos avanzados. Es decir, que cuando íbamos aumentando nuestra presencia en el grado y cuanto más sabemos de medicina, peor valoramos nuestro clima educativo. Y para ello usamos la escala DREM, que tiene en cuenta 5 perspectivas diferentes, y la única de ellas que no se valoraba negativamente era la escala de docentes, que es la primera. El resto de escalas, que eran enseñanza, habilidades académicas, atmósfera de aprendizaje y entorno social, se puntuaban como bajas. Esto es un problema porque, como entiendo que nos dirán la representación de los decanos, justo la escala de docentes es la que se está viendo más mellada por el aumento de números clausus, el aumento de facultades y la problemática ya existente de docentes. Con lo cual, si justo es la única escala que ya percibimos como media
y no baja, es aquella que se está viendo más perjudicada, pues tenemos un problema. Por otra parte, veíamos como la percepción de este clima académico era peor en las universidades públicas, lo cual también nos alarma, puesto que en estos últimos 10-15 años han aumentado significativamente las universidades privadas del grado de medicina y ahora pues corre ese riesgo de un poco de la elitización del grado y de la formación, que es algo en lo que el Consejo está claramente posicionado en contra. Entonces, desde el CEM, pues, valoramos como alarmante todo esto y reivindicamos unos cambios necesarios tanto en el currículum del grado como en la esfera de las facultades para poder mejorar esa formación pública de las estudiantes de medicina, que podamos llegar mejor a la formación sanitaria especializada y por ello mejor a la profesión. En este segundo estudio vimos un poco también la correlación entre este clima educativo y la psicopatología que presentábamos y veíamos cómo el 68,2% de las estudiantes presentaban un agotamiento elevado, que está muy relacionado con ese burnout, y cómo esa mala percepción del clima educativo también era un factor de riesgo para desarrollar el mayor burnout, que también veíamos cómo iba incrementando a lo largo de las edades, con lo cual los estudios parecen que se van reafirmando unos a otros y que nos presentan conclusiones parecidas, a pesar de que son muy alarmantes. Y por último, me gustaría un poco hablar, como ya introducía Enrique, de ese sistema de apoyo que hay en las facultades, puesto que el ítem peor valorado de este segundo estudio fue el de hay un buen sistema de apoyo para los estudiantes que se estresan. Y aunque es verdad que que las facultades tienen servicios de atención psicológica de la propia facultad que están relativamente regulados, muchos de ellos no cumplen las características necesarias como para que sean realmente utilizados, que era lo que decía Enrique, de solo un 4,8% los usan. Esto pasa, y desde el CEM lo reivindicamos, de que muchos de ellos no son accesibles, en el sentido de que no tienen que estar en nuestras facultades, que pueden estar, como es mi caso, el Autónoma de Madrid, mi servicio de atención psicológica está en Canto Blanco, pero mi facultad está justo al ladito de La Paz, con lo cual significa que tengo una hora de transporte público para llegar a ese servicio de atención psicológica, que en la gran mayoría de los casos no son servicios gratuitos, que el seguimiento y las listas de espera son algo alarmantes y eso hace un poco que nos complique la situación y que sean menos utilizados de lo que probablemente podrían ser. Para batallar todo esto nos hemos aunado con la Fundación de la Protección Social de la OMC y con la Fundación Mutual Médica para crear un nuevo programa que también se mencionó ayer, pero creo que vamos a hablar más tarde de él, así que ya dejo paso al siguiente ponente. Muchas gracias, María. María, espero que estos estudios tan interesantes puedan acceder fácilmente, que tengamos noticias de ellos para poderlos ver y analizar. Y es cierto lo que dices de la problemática que hay muchas veces de que tenemos servicios, tenemos prestaciones infrautilizadas por falta, a lo mejor, de conocimiento o que no creen en ellos y que habría que potenciar. Bueno, sin más, vamos a pasar a María, otra María, María Molina Tejeda, es la otra parte de la mesa que también está en periodo a caballo entre lo que es el aprendizaje y a la vez ya trabajar, que es médica internada residente. Ella es graduada de Medicina por la Facultad Autónoma de Madrid y ahora mismo es residente de cuarto año en anestesia y reanimación. María, cuando quieras, la misma pregunta de qué análisis haces del sistema educativo. ¿Qué tal? Buenos días. Como ya presentó Enrique, bueno, yo soy María Molina, residente de cuarto año de anestesia en el Hospital de Ciudad Real, y para empezar me gustaría agradecer a la OMC, a la Fundación para Protección Social y al Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco por contar conmigo para poner voz a los residentes en este congreso. Más para empezar, es decir que yo, como muchos de mis compañeros, empezamos la residencia en plena pandemia, lo cual me parece que para el tema que vamos a tratar hoy es un valor añadido. Para empezar, me gustaría hablar, más que hablar, recordaros a todos lo que es ser un residente, un R1, ¿no? Al final nosotros somos una serie de chavales que abandonamos el nido, muchas veces cambiamos de ciudad, nuestros amigos, en fin, salimos de nuestra zona de confort y de repente nos sueltan, entre comillas, nos sueltan en un hospital, con lo hostil que sabemos todo que a veces puede ser un hospital. Ellos esperan de nosotros que trabajemos con toda la responsabilidad que tiene y que nos formemos, y además que lo hagamos bien.
no es que nos exijan que lo hagamos bien, que por supuesto también, que nosotros queremos hacerlo bien porque la mayoría somos médicos por vocación. Es aquí esta situación, este estrés, esta sobrecarga de me tengo que formar, tengo que trabajar, tengo que hacerlo bien, para mañana mírate esto, jo, me voy súper tocado por esta familia, que fíjate lo que ha pasado. A veces puede llegar a sobrepasarnos un poquito, sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Una, que por lo general los residentes, los estudiantes de medicina somos gente organizada, que estamos acostumbrados a muy buenas notas en bachillerato, a hacer una selectividad brillante, a hacer nuestra carrera, sacamos nuestro MIR. Somos un poco perfeccionistas, desde mi punto de vista. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que venimos de hacer 6 años de carrera en la que nos han hablado del ciclo de Krebs, del ABC de una parada cardíaca, pero a mí por lo menos ni siquiera en psiquiatría me hablaron de la importancia del autocuidado, de cuidar al cuidador y de la salud mental de un médico para poder ofrecer una adecuada asistencia sanitaria. Yo, desde mi punto de vista, me parece que la medicina es mucho más que ciencia, ¿no? No es manejar un AirTrack o una FROBA. Digo eso porque soy residente de anestesia. Si fuera de otra cosa, pues hablaría de otoscopio, si fuera de otorrino o lo que fuera. Creo que medicina es más, ¿no? Es profesionalismo médico. Entonces aquí, llegados a este punto, me gustaría destacar la labor del PAIME, ¿no? Al final, un sistema de protección de médicos para médicos, cuyo objetivo es la reinserción social y laboral de nuestros compañeros, me parece que permite un mejor abordaje de los problemas y desde un entorno de mayor empatía, ¿no? Creo que entre médicos, pues, en estos temas nos entendemos mejor. Además, el PAIME es un sistema que ha demostrado que funciona, es una herramienta de autocuidado formidable y que es envidiada por otras profesiones, ¿no? De ahí los convenios con pilotos, con jueces, etc. Es por eso aquí donde me da pena y me da una verdadera lástima que muchos de mis compañeros residentes no lo conozcan, y esto es verdad y lo digo con conocimiento de causa, la gran mayoría no saben qué es el PAIME. Yo a mis colegas cuando les dije que venía un congreso del PAIME me dijeron, ¿y eso qué es? O sea, pues aquí yo creo que tenemos un problema, ¿no? Muchas veces la primera vez que oímos hablar del PAIME, que suele ser en el recibimiento del colegio, perdón, el recibimiento del presidente en el colegio, es también la única. Y tengo que decir que esta primera vez que se nos nombra el PAIME nos pasa un poquito por encima. ¿Por qué? Porque estamos recién llegados, muy ilusionados, hemos sacado nuestra plaza, por fin, ansiada plaza, y ¿quién se va a pensar que aquello que nos hace tanta ilusión y llegamos tan contentos pues puede llegar a afectarnos tan negativamente, incluso hasta destruirnos moralmente, porque eso pasa, ¿no? Entonces esto me da pena. Tal vez esta desinformación de la que hablo sea culpa nuestra o parte culpa nuestra, y lo reconozco. La verdad que los residentes no somos muy colegiales, no vamos mucho a los colegios, nos gusta ir a la zona de la patrona y muchas veces poco más. No siempre leemos los correos que nos mandáis o tal vez posiblemente tengamos culpa los dos. A veces los colegios creo que no saben cómo acercarse o involucrar a la gente más joven. Igual que digo esto, también creo que tengo que decir y tener una lanza a nuestro favor que al final una labor del colegio es, ¿no?, informarnos continuamente y cuidarnos a todo el colectivo médico, ¿no? Y si me permitís decirlo, creo que como en las grandes familias se cuida a los más pequeños, al final esos somos nosotros, ¿no?, los residentes, los más pequeños de esta gran familia que formamos todos los médicos de España. Así que yo pido un poquito de discriminación positiva hacia nosotros, mi opinión. De todas maneras, creo que, y ya para terminar, creo que invertir en la salud mental de los médicos, de los médicos residentes y los futuros residentes, no es ni más ni menos que invertir en dar a nuestros pacientes la mejor asistencia sanitaria que les podemos dar, ¿no?, que no es ni más ni menos que la razón de ser de nosotros los médicos. Pues, gracias. Gracias, María. Gracias, además, gracias por nombrar el PAIME, porque precisamente estamos en el PAIME y ahí tenemos que hablar un poco. Sí que tengo una pregunta después en relación a ver qué estrategia propones tú para dar a conocer el PAIME. Pero bueno, antes de entrar en el segundo turno de preguntas, tenemos aquí a mi izquierda a Rubén García Sánchez, que es tutor, pero antes de ello pues quiero leeros el currículum. Rubén es neonatólogo del Hospital Universitario de Salamanca, profesor asociado de la misma y tutor coordinador de pediatría. También vicepresidente de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario de Salamanca, secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, es coordinador provincial del PAIME y es colaborador con la Fundación Galatea.
Él está aquí, más, sobre todo, porque conoce muy bien todo lo relacionado con el PAIME y también, sobre todo, porque es tutor. Y aquí tienes mucho que decir. Y por amistad. La misma pregunta. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, pues como decían los anteriores ponentes, que han estado fantásticas, dicho sea de paso. Pues lo primero, dar las gracias a la organización por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí, es un gusto estar en Bilbao, porque además hay un dato que Enrique de mi currículum ha dicho que es el más relevante, y es que soy del Atlético de Madrid. Y como somos cachorros de los Leones de San Mamés que nos fundaron, pues es un motivo para empatizar aún más con esta tierra, así que me encanta estar en Bilbao. Me gustaría empezar comentando dos experiencias personales que viví a modo un poco de ilustración del tema. La primera fue con Toni Calvo, que le veía ahí al fondo, en Salamanca hace 2 años. Fue el Congreso Nacional del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, María creo que estuvo. Y en la mesa en la que compartí con Toni, él habló, tiene una excelente conferencia sobre salud mental del residente, del estudiante de medicina, el autocuidado, la importancia de pedir ayuda. Y al acabar, una alumna levantó la mano y dijo muy seria que ella cómo iba a ir a un psicólogo en caso de necesidad perdiendo de estudiar. Imagínense qué perversión llegar a ese punto, pero ya lo vivía así. Pues hace una semana escasamente lo he vivido con una alumna que tenía asignada en prácticas y aparte de la parte de neonatología que me corresponde explicarles, siempre les meto la cuña del PAIME y la importancia del autocuidado a todos los que pasaban por mis manos. Y empezamos a hablar de gustos afines, gustos comunes, comentamos el tema del cine, que a los dos nos entusiasma. Le recomendé un par de películas que he visto en el Festival de Cine de Valladolid, que voy todos los años, hace unos días, y mi sorpresa fue, una ya está estrenada, que me comentó la alumna, dice, mis amigos, que no son estudiantes de medicina ninguno, van a ir mañana, pero yo no puedo perder 3 horas de mi vida de una tarde en vez de estudiar para ir al cine, que era su pasión. O sea que yo creo que ese grado de vulnerabilidad, quizás más acuciante actualmente y que puede ser un poco el germen de las cifras en jóvenes que están necesitando el PAIME, pues puede explicarse con este tipo de actitudes. De ahí que los tutores, y ya enlazo con la parte que me corresponde, pues tengamos un papel muy relevante a la hora de detectar posibles signos de alarma en los propios residentes cuando empiezan a formarse. En ese sentido, considero que la función del tutor y la visión del tutor actualmente es muy superior a la de hace unos años. Yo cuando empecé la residencia, hace ya 2 décadas más, pues mi tutora, que era una persona excelente y una grandísima profesional, era la única tutora para los 24 residentes de pediatría que estábamos en aquel momento. El primer día me dio un planning con mis rotaciones de todos los 4 años y esa fue la única conversación de tutoría que tuve con ella en ese periodo formativo. Actualmente hay mucha más capacidad de los tutores, tenemos muchas más claras las misiones y yo creo que los residentes tienen que saber sacar jugo a las mismas. En ese sentido, como decía, es importante que se establezca una relación de confianza entre el tutor y el residente asignado, que considero que es importante que sean los 4 años el mismo tutor en ese sentido, para que vea un poco sus fortalezas, sus debilidades iniciales, sus inquietudes, y eso yo creo que le va a facultar mucho más para ver algún signo de alarma que pueda empezar a gestarse durante su periodo formativo. O sea que yo creo que ese grado de vínculo con el residente es importante, que conozca sus pasiones, sus inseguridades, etcétera, para ver si nota algún tipo de cambio durante su proceso formativo. Del mismo modo, algo que está ya muy estudiado, que Galatea también lo ha señalado en algunos estudios, es que los servicios que están mejor estructurados, con un ambiente, digamos, más cálido, con un liderazgo claro, pero no liderazgo en plan autoritario, liderazgo como debe ser, en mayúsculas, con un referente, con una empatía, son servicios en los que los residentes, aparte de la formación probablemente sea más brillante, también su situación psicológica se muestra más estabilizada que los servicios que pueden ser un tanto más caóticos. Ahí nuevamente el tutor también juega un papel, porque al final no va a dejar de ser un espejo, un referente para el residente que en ese sentido yo creo que le va a potenciar todo lo bueno que pueda tener de él. Y en ese sentido, para finalizar, pues animar a los residentes a que se centren en la figura del tutor, que sepan transmitirle sus inquietudes y sus preocupaciones siempre que sean menester y que yo creo que la figura del tutor, como digo, pues va a ser un baluarte importante en su proceso formativo cada vez más. Sin lugar a dudas, Rubén, la importancia del tutor todo el mundo lo sabe y también sabemos la crisis que tenemos en cuanto a que cada vez son más los tutores que desestiman cuando se les propone coger una tutoría.
Por eso también tendremos que dar una vuelta a este problema que afecta también al sistema, al modelo educativo. Y por último, en esta ronda de la primera pregunta tenemos a don José Carretero González, que es el decano. Lógicamente el currículum es un poquito más extenso. El currículum va también en función de la edad, aunque él no le gusta que le llame mayor y no le gusta que eso, pero es así. O sea, tu experiencia hace que tengas este brillante currículum que no le voy a leer ni muchísimo entero porque no quiero aburrir y quiero eso. Pero sí destacar que es catedrático en la Universidad de Embriología y Anatomía Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca desde el 2007. Ha sido presidente de la Sociedad Anatómica Española y evaluador en la Comisión de Acreditación de Profesorado y en la Comisión de Revisión de la Acreditación de Profesorado en Ciencias de la Salud en la ANECA, entidad con la que ha elaborado los libros blancos para las titulaciones de odontología y medicina. Ha ocupado cargos de gestión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca como secretario, vicedecano de Investigación de Docencia, de Relaciones Institucionales y de Odontología. Desde el 2020 es el decano de la Facultad de Medicina de Salamanca. Y con una actividad, él desempeña una actividad de enorme investigación, de innovación docente, publicación, director de tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Es honoris causa por la Universidad de Iberoamérica de San José de Costa Rica, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Salamanca y académico corresponsal de la Real Academia de Medicina de Valladolid. José, te ruego que te contestes a la pregunta que hemos hecho todos y te ciñas al tiempo. Bien, buenos días a todos y todas. Es un honor y un gran placer estar con ustedes esta mañana y voy a intentar hacerlo. Además, no me va a quedar más remedio que hacerlo bien después de todo lo que han dicho por aquí, pero que quede bien claro. No me importa que me llamen viejo, porque lo soy. Punto, se acabó. O sea, si estuviera en labor asistencial estaría jubilado. Como estoy en la académica, pues todavía hasta los 70 no me jubilan, pero vamos, ya no me queda demasiado. Lo bueno es ser viejo y seguir siendo resultón. Ahí es donde está la cuestión. Bueno, yendo a lo que nos trae aquí, ¿verdad? Las facultades de medicina son un sitio tremendo. Se lo puedo decir, desde el año 88 he estado en gestión, porque ahora soy decano, pero ya lo fui antes, en el 2007 también lo fui. Y es un sitio tremendo. El decano de la Facultad de Medicina yo creo que es la única persona en el mundo que se tiene que pelear, y me van a entender enseguida, con sanidad, con educación y con familia. O sea, nosotros nos pegamos con 3 consejerías, no con una, ¿vale? Entonces, los problemas que ustedes tienen con sanidad los tenemos nosotros. Y si no, que solo pregunten a Pilar, que tiene que organizar 138.000 horas de rotaciones prácticas por los centros sanitarios de Salamanca, Zamora, Ávila y León al año. A todo lo que hay que coordinar para hacer eso. Bien, entonces, yo quiero que se entienda muy claro una cuestión. Una facultad de medicina no es un edificio. Son el estudiantado y el profesorado. Son 2 colectivos que tienen que ir de la mano y que tienen que trabajar juntos. Y los 2 tienen problemas parecidos. Primero, pues porque entre el 58 y el 72%, dependiendo de qué facultad de medicina estemos hablando, el profesorado es profesorado vinculado. Y suma a sus problemas de salud mental asistencial los problemas de salud mental docente, que también los hay, ¿va? Luego, estamos en el mismo barco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la otra cuestión es nuestro estudiantado. Claro, los problemas de salud mental en esto que estamos hablando, en relación con una profesión o con la formación para una profesión, hay que tener en cuenta que es un problema multifactorial. O sea, no hay una causa que lo produzca, sino que hay muchas causas que, juntándose de una u otra manera, nos acaban llevando al problema. Y ese es un tema muy interesante. Por ejemplo, me van a permitir que prácticamente no hable del profesorado y hable más de la cuestión del estudiantado. ¿Por qué? Porque es donde más puede trabajar un decano.
¿vale? O sea, resolver los problemas que tiene un catedrático de cardiología con el servicio de cardiología y la consejería de sanidad, el decano no puede hacer nada. Como mucho se conoce al consejero, decirle, coño, recíbele, no sé, es así, o sea, y tal, pero hasta ahí. Mientras que en relación con el estudiantado sería donde nosotros podíamos hacer. Entonces yo planteo la cuestión de la siguiente manera. ¿Qué es el estudiante de medicina? ¿Cómo llega y cómo sale? El estudiante de medicina es un estudiante que llega de un preuniversitario, de un pregrado propiamente dicho, porque ahora las titulaciones se llaman grado, y en ese preuniversitario, como muy bien ha comentado antes, por un lado María y por otro lado la otra María, son estudiantes, entre comillas, de excelencia. O sea, en las facultades de medicina, el 85% del estudiantado que entra tiene más de 13 puntos sobre 14 en un examen de selectividad. Pero ¿cuál es el problema? Que han hecho un bachillerato para preparar un examen de selectividad. No para aprender a estudiar, que es lo que necesitan haber aprendido cuando llegan a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el estudiante que llega a la universidad, repito, con unas notas excelentes, o sea, yo estoy convencido de que tenemos la excelencia universitaria junto con alguna ingeniería de pequeño tamaño que admita a pocos estudiantes, o sea, no hay ninguna titulación que entre sus 60 primeros ingresados tenga las calificaciones de selectividad que tiene medicina. Algunas titulaciones tienen una nota de corte más alta, pero es que entran 40, no entran 200 o 300. Si nosotros cortáramos en 40, barríamos, o sea, porque no bajábamos de 13,85. Esa es la cuestión. Entonces, pero ese estudiante, me vais a perdonar que lo diga así, sabe empollar, pero no sabe investigar en la búsqueda de conocimientos. A eso no se les enseña en el bachillerato. Y ese es el problema. Cuando llegan a la universidad, ¿con qué se encuentran? En la universidad se encuentran con una titulación que tiene unas competencias generales de la titulación, unas competencias específicas de la materia, en la que hay que adquirir habilidades y destrezas, cosa que nunca han hecho. Y además hay que adquirir unos conocimientos que teóricamente se debe basar en que el estudiante los busque y el profesor lo tutorice. Porque el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, no es el profesor. Y entonces, eso supone un esfuerzo muy grande. Supone que el profesor tiene que elaborar un material didáctico que nadie le reconoce ni paga, porque esto es lo mismo que escribir una novela, encuadernarla y ponerla allá a la puerta del que pase que se la lleve. Y entonces llega un momento en el que ¿qué ocurre aquí? ¿Va? O sea, el profesorado universitario necesita un apoyo. Necesita un apoyo institucional, un reconocimiento de la tarea que hace. Necesita que se le pague como Dios manda. No podemos estar planteando que haya un asociado de Ciencias de la Salud que dé 6 horas de prácticas diarias durante un curso académico y que gane 400 euros al mes por ese motivo. Cuando a lo mejor resulta que es colaborador honorífico y no gana nada y lo hace por propio voluntarismo. Con eso hay que empezar a acabar. Y nuestra universidad está dando un paso muy importante en ese aspecto, o sea, porque es la realidad. O sea, vamos a proponer a Sanidad la creación de una plaza de Asociación de Ciencias de la Salud 1+1 para que dejen... O sea, colaborador honorífico solo va a poder ser el residente de último año de residencia, por eso de que no puede tener otro contrato, por su condición de residente, que si no, le haríamos también asociado a Ciencias de la Salud. Pero como legalmente no puede ser, pues será colaborador honorífico, pero de ahí en adelante, no habrá especialistas que sean colaboradores honoríficos. O sea, nuestra idea es que o sea, nosotros estamos impulsando cosas como que, por ejemplo, en el plazo de 4 años habrá 70 profesores asociados de Ciencias de la Salud más en los centros de salud de Salamanca, Madrid y Zamora. Aparte de los que ya tenemos. O sea, pero, ¿qué es lo que ocurre durante la carrera? Durante la carrera, hay una cosa muy clara, y la ha dicho antes María. ¿Qué ocurre a partir de cuarto? ¿Qué ocurre a partir de cuarto? ¿Por qué la carrera le deja de interesar al estudiante de medicina a partir de cuarto? Por una razón, señores. Porque esto es lo mismo que sacar el carnet de conducir. Hay que aprobar un teórico, voy a hacer muchas preguntas, pero no me voy a aprender el código de circulación. Voy a hacer muchas preguntas para aprobar un teórico.
Y eso es el examen de acceso al MIR actual. Ese es el gran problema. ¿Va? Entonces, al estudiante, cuando llega a las asignaturas clínicas, no le interesa aprender medicina, le interesa aprobar el MIR. Y es la realidad. Y entonces, pues ya pierden ese interés, pierden esa motivación que claramente expone la encuesta y los resultados de la encuesta que han hecho desde la Confederación de Estudiantes. Y es muy importante eso. ¿Por qué? Porque no hay un entorno motivacional significativo, ni en la universidad, ni en los centros sanitarios. Y ese es el gran problema, al final, por el cual uno se quema, uno entra en problemas de depresión, uno entra en problemas de ansiedad, porque claro, es que el miedo a un examen en el que me voy a jugar toda mi vida hasta los 70 años es muy duro, porque además la ley ahora ya no permite otra cosa. O sea, o haces el MIR o no eres nada, lo cual está haciendo que a los médicos en las asignaturas de primero, segundo y alguna de tercero de las titulaciones de medicina se están quedando sin médicos porque los médicos ni están ni se les espera. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros no somos capaces de crear ese entorno significativo, pues no va a haber motivación, no va a haber solución del problema. Y lo que estábamos comentando antes se exacerbará cada día más. Conste que, a diferencia de la autónoma, nosotros sí la tenemos en la facultad, la unidad de ayuda psicológica, y además estamos gestionando ante Sanidad que tenga consideración de clínica para que se pueda recetar incluso en ella por los psiquiatras, que es una cuestión que también estamos moviendo, como bien sabes tú, porque has ido varias veces en la conferencia de decanos, el que eso ocurre. Y nada más, muchas gracias y perdón si me Gracias a ti, José. Bueno, quizás más adelante hagamos la pregunta general y que pueda intervenir el público, pero aquí toda esta gente que tú ves, quitando algún economista, algún abogado, veterinario, toda esta gente ha pasado por la universidad, han estado en facultad de medicina. Yo no sé qué... Claro, se ve también, no quiero meterme con la edad de la gente, pero somos todos un poco más talluditos de eso. No sé qué está pasando cuando estuvimos nosotros en la facultad y qué está pasando ahora. Pero permíteme que no te dejo entrar en este debate y voy a seguir con la intervención. Y en este caso quiero meter una cuña publicitaria, si nos importa, ya que estamos en el PAIME y que tenemos algunas prestaciones, y concretamente sobre el SAPEN. Quería que vierais este vídeo que dura nada, un minuto, o sea, que eso, porque la siguiente pregunta que le voy a hacer a María es precisamente sobre el SAPEN, ¿no? ¿Qué podemos hacer entre la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina y el SAPEN para lograr que tanto la Confederación como nosotros desde la Fundación, pues que la gente sepa que existe esto, que yo cuando me lo presentaron dije, chapó, qué idea más buena y qué accesibilidad y qué eso. Bueno, pues cuando quieras podemos poner el vídeo. Muchas gracias. Bueno, no voy a hacer la pregunta. Todos estamos en el entorno colegial y estoy seguro que todos conocéis el SAPEN, o los que estéis aquí, y si no, pues tendríamos un problema. Pero me interesa más que María nos conteste
¿Qué pasa? ¿Por qué este servicio tan interesante no se está eso? ¿Y qué podéis hacer desde la Confederación? Bueno, lo primero de todo, agradecer personalmente a Nina, que ha trabajado conmigo mucho en múltiples reuniones de la Fundación de la Protección Social por sacar adelante este programa junto a la Fundación Mutual Médica. Y también agradecer a Tony Calvo como director de la Fundación Galatea, que también nos solemos reunir y ver las caras bastante a menudo. El SAPEM nace de esa necesidad y de esa responsabilidad de la profesión de atacar el problema lo antes posible y es como un hermano pequeño del PAIME para intentar procurar que no lleguemos tan quemados como íbamos diciendo. El SAPEM nació hace un año, vio la luz hace un año, y tuvo un momento inicial de boom y de saturación del sistema, porque llegamos muy lejos muy rápido. Al final era un mensaje muy atractivo, que al final lo mejor de este programa para mí es la accesibilidad que tiene, que lucha contra todo lo que he mencionado antes, que suelen tener nuestros servicios locales. Al final te llega por el WhatsApp, es un enlace a un formulario en el que te apuntas y ya contactan contigo y el proceso es, uno, muy rápido, muy ágil, es gratuito y la verdad que cumple todos los requisitos necesarios. Es telemático, con lo cual puede llegar a todo el estudiantado y cumple un poco todos los requisitos para tener un gran éxito. Estamos viendo ahora un poco de disminución de la demanda que hemos obtenido este curso y yo creo que desde el CEN creo que la gente suena tan bonito que a veces cuesta, o sea, como que siento que a mis compañeros les cuesta creer que es verdad, que es un programa tan accesible, que piensas que tiene trampa, porque en la vida las cosas, lo primero que te enseñan es que en la vida las cosas no son gratis y que no son tan fáciles. Entonces hay que hacer un segundo esfuerzo por convencerles de que eso está aquí para ayudar y de que funciona y de que funciona bien. Creo que, por otra parte, como comentaba ya Rubén, hay otros factores que entran en cuenta. Y es que, por más que sea lo más rápido posible, porque no hay forma de hacer el proceso más eficiente, en mi opinión, pues sigue necesitando eso, un esfuerzo por tu parte para apuntarte y para que te llamen. Y ese seguimiento que te hacen los terapeutas, pues mucha gente sigue pensando es que no tengo tiempo. Y es un error garrafal, pero hablo por mis compañeras en las que muchas sienten ese falta de tiempo para cualquier actividad de la vida cotidiana, pues más todavía para cuidar de sí mismas. Yo intento hacer una labor por convencerlas de que al final hay que invertir tiempo para estar mejor y estando mejor se estudia mejor y que al final es una inversión en ti mismo y en tu tiempo y que a la larga pues notas con creces esta mejora en tu salud mental, pero bueno, sigue sucediendo. Y creo que también hay otro fenómeno que pasa en las estudiantes, que pasa en la población en general, pero que se nos exacerba a nosotras, y es que siempre pensamos que hay alguien peor. Y entonces, pues da igual lo mal que estemos, que siempre pensamos que hay una compañera que está peor y que lo necesita más. Entonces, creo que en cierta parte como que nos autosaboteamos de que yo no necesito, este programa lo necesita más mi amiga, que claramente está mucho peor porque acaba de suspender el examen, el parcial, y necesita mucho más la ayuda que yo. Entonces, creo que somos también un poco temerosas de pedir ayuda por sentir que se la estamos quitando a otra persona o por un poco compararnos con el de al lado y pensar que si este no está yendo, pues tampoco tendré que ir yo, que no estoy tan mal, ¿no? Y creo que es un error que cometemos y que tenemos que luchar. Desde el Consejo Estatal de Ciencias de Medicina pues, hacemos una labor en todos nuestros eventos de formada al estudiantado que acude de la existencia de este programa y este es mi alegato a vosotros, que al final también os relacionáis con estudiantes de medicina muy frecuentemente, de que sepáis de que exista, de que sepáis que es tan fácil como hablar a un número de teléfono de WhatsApp y que también podáis recomendarlo a todo aquel que pensáis que lo necesita. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Voy con otra María. Has sido la que has mencionado el PAIME y ya nos has dicho que un poco pues, que es el producto desconocido. Nosotros en el Consejo estamos debatiendo continuamente de qué forma podemos dar a conocer el PAIME, que todos nuestros compañeros médicos conozcan el PAIME. Vamos a hacer precisamente este año una campaña de divulgación con publicidad y demás y aún así pues yo me temo que no somos capaces. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué estrategias sugieres tú para que el PAIME se conozca en la gente joven, en los residentes? Vale.
A mí lo que me parece es que muchas veces no estamos en la misma onda colegios residentes. O sea, por supuesto, porque es verdad que lo promocionáis, mandáis correos, en las revistas sale, pero no, creo que eso, que no estamos en la misma onda. Y, yo quería hacer una reflexión que al final, al menos, por ejemplo, ideas. En mi hospital, cada año de residencia tenemos que hacer unos cursos obligatorios para pasar como obligatorios para al acabar ese año, ¿no? Protección radiológica, manejo de fuentes bibliográficas, metodología de la investigación, SPSS, que me parece que está muy bien, pero me parece que también sería interesante, ¿por qué no meter ahí un curso obligatorio que hicieran todos los residentes, un poquito de autocuidado sobre el PAIME, por ejemplo? Otro tema, igual a lo mejor promocionar de manera diferente los cursos y que fueran cursos acreditados. Al final, muchas veces nosotros queremos conseguir créditos para el final del año, el baremo, tal. Y luego, pues este tipo de congresos, la verdad que no veo mucho residente por aquí. Creo que sería muy interesante también que ellos tuvieran la oportunidad de venir y conocerlo de primera mano y que desde los colegios, si no es total, que al menos se le financiaría parcialmente. Gracias, María, muchas gracias. Tomaremos nota y espero cuando hagamos reuniones que puedas estar tú participando en esas reuniones para aportar ideas. Bueno, pasamos a Rubén. Rubén, como tutor, te quería hacer una pregunta relacionada con que tú piensas que hay una formación suficiente para ser tutor en nuestro sistema. ¿Y cómo deberían de dirigirse los tutores a los residentes para afrontar el problema que nos trae hoy aquí en el debate? Bueno, respecto a lo de si hay formación suficiente o no, sí y no. Sí que hay formación, digamos, académica de las competencias que debe tener un tutor. Yo he hecho multitud de cursos de este sentido y, sin ir más lejos, la Fundación de Formación tiene el curso docente de tutores, que ya estamos por la 8ª edición. En Salamanca, en toda Castilla y León también el plan transversal de formación incluye cursos para tutores, pero justo de estas materias quizás debe buscar signos de alarma, etcétera, no tanto como debería ser, más como otro tipo de competencias. Sí que es cierto que, como todo lo que ocurre en Estados Unidos tiene mucha resonancia, hubo un trabajo en JAMA en 2015 a finales que se publicó que hablaba, el titular era muy impactante, era la depresión del fellow americano, la punta del iceberg, y hablaba de un 33% de depresión en los residentes en Estados Unidos, datos que me llama la atención que Galatea ya había presentado hacía 15 años antes. Pero siempre, como digo, los Estados Unidos tienen mucha relevancia y desde ese momento, por la caja de resonancia que tiene todo lo que ocurre allí, sí se ha empezado a hacer más cursos formativos. La gente dijo, ojo, que este es un tema delicado. De hecho, aprovecho a los presentes a que vean un documental de Documentos TV, lo pueden buscar en YouTube. Es que el título lo desconozco, lo encontré haciendo zapping hace un año y la verdad es que es espectacular. Habla sobre el suicidio en los residentes en Estados Unidos, hablan familias, hablan compañeros, hablan de signos de alarma que podían haber detectado, etcétera. Y bueno, poniendo suicidio, residentes, Documentos TV, aparece. La verdad es que es muy enriquecedor y aporta muchos datos. Pero resumiendo, quizás en este tipo de materias los tutores todavía cojean y deberían recibir más ayuda. Gracias, Rubén. Pasamos a José. Es la última pregunta que hago desde la mesa. A continuación pasaremos a preguntas que hagáis vosotros, el público. José, has hablado de motivación un poco y cómo podemos mejorar esa motivación tanto a nivel del profesorado como del estudiantado. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué podemos hacer para que esta gente se sienta motivado? Bueno, la pregunta Es del millón. Sí, voy a intentar responderla. Te pongo el cronómetro, ¿eh? Súper rápido, ¿verdad? Vamos a ver, la primera cuestión. La primera cuestión que yo planteo va a ir primero profesorado, luego estudiantado. ¿Vale? Teniendo en cuenta que luego habrá que juntar las dos cosas porque es el mismo ambiente, en definitiva. Pero la primera cuestión es que ser buen especialista no es ser buen profesor. Es fácil entender que me tengo que formar clínicamente, que me tengo que formar en investigación. Todo el mundo entiende que hasta es bueno hacer movilidades a centros de reconocido prestigio, donde tal o cual o tal cuestión,
¿Pero quién se forma como profesor para ser profesor de la Facultad de Medicina? ¿Quién sabe cómo aprende el cerebro? O sea, yo sé que aquí hay mucha gente que es profesora en la Facultad de Medicina de su respectivo lugar. Yo le pregunto, ¿cómo aprende el cerebro? ¿Qué estructuras están implicadas y cómo funcionan? ¿Alguien me lo sabe responder? Por favor, que levante la mano. ¿Con abrazo? No, así no aprende el cerebro. Así aprende il cuore, que parlaría un italiano. No. Me han comprendido enseguida lo que quiero decir, ¿no? Entonces, si yo no sé cómo enseñar, si yo no sé en qué se basa la enseñanza, es muy difícil que yo pueda estar motivacionado para elaborar un material didáctico y hacer una mejor enseñanza. El otro día, en una entrevista al nuevo presidente de la Confederación de Estudiantes de Medicina, dijo que en las facultades de medicina enseñábamos igual que hace 200 años, lo cual no es cierto, pero bueno, lo acepto. Lo acepto en el sentido de por dónde iba, de que él planteaba que era mucho mejor ir a la inversa. Y yo ahora digo, ¿qué estudiante de medicina se estudia esta tarde la lección que yo le he dado por la mañana? Para hacerlo a la inversa, no hay que estudiar la lección que te explicaron ayer, hay que estudiar la lección que te explican mañana. ¿Va? Entonces, si perdemos la motivacional a partir de cuarto, lo de aprender medicina se queda de lado, tal y cual, va a estudiar el estudiante. Nosotros hemos hecho la inversa a la vuelta de la pandemia y fue un fracaso, un total fracaso, con píldoras de vídeo colgadas en la plataforma, con material teórico y bibliografía tema por tema de una asignatura como la neuroanatomía, y fue un fracaso. O sea, no funcionaba. A las 4 semanas tuvimos que cambiar al método antiguo porque es que no funcionaba. O sea, ningún estudiante planteaba nada de debate. Y decías, vamos a ver, si yo te acabo de mandar 4 artículos en los cuales se dicen cosas distintas, ¿no tienes nada que debatir? Pues no. ¿Va? O sea, porque para hacerlo la inversa hay que aprenderla en el bachillerato, en el proceso en el que madura el cerebro, porque el cerebro cuando llega a la universidad ya ha madurado, madura antes. Y eso es una cuestión. Pero, por ejemplo, otra cuestión que motiva al profesorado, vamos a ver, el profesorado se tiene que ver, como decía antes, apoyado. Hay que facilitar el proceso de acreditación del profesorado vinculado. No podemos seguir así. O sea, la facultad se queda sin profesores porque no hay acreditado. O sea, hemos sacado hace 3 semanas una plaza de doctor para anatomía y la ha pedido un farmacéutico, 2 bioquímicos, un biólogo y un físico. Y dices, pero va a venir un físico aquí a explicar el estómago y el hígado y el bazo. Y dices, ¿en dónde estamos? Que esto es lo mismo que si yo mañana digo que doy las clases de Derecho Penal. Claro, o sea, estamos perdiendo eso. Entonces, eso rompe completamente el ambiente de las facultades. Porque un biólogo o un bioquímico puede explicar la bioquímica, es perfectamente comprensible. Que un farmacéutico puede explicar la farmacología es perfectamente comprensible. Pero que un farmacéutico que nunca la ha estudiado, un biólogo que nunca la ha estudiado, un bioquímico que nunca la ha estudiado y un físico que está en las estrellas, porque para pedir ser profesor de anatomía un físico tiene que estar en las estrellas o absolutamente desesperado por la vida, ¿qué background tiene para poder explicar anatomía? O sea, esa es un poco la cuestión. Ahí es donde hay que trabajar en todas estas cosas. Rubén quiere hacer una matización. Quería apuntar una cosa, aprovechando que tenemos un decano, no sé si hay alguno más, que las facultades tienen una oportunidad de oro ahora de dar un vuelco en algunas áreas dentro de la formación de los estudiantes de medicina, porque todos salen perfectamente preparados a la hora de diagnosticar una diabetes o una hipertensión, una hipercolesterolemia, pero no saben dar una mala noticia. Lógicamente nadie se lo ha explicado. Hace poco un fallecimiento en nuestra unidad de neonatología, como con cierta frecuencia se producen, es una UCI al final,
Y bueno, estaba la alumna al lado mío escuchando todo el relato a los padres y cuando acabamos, me gustó que ella lo escuchase, me dijo, yo nunca voy a saber hacer esto. Y digo, bueno, pues tú sabrás cómo he sabido yo, nadie te lo habrá explicado por desgracia, pero aprenderás a hacerlo pues como he tenido que aprender yo. Entonces yo creo que darles más herramientas a los estudiantes de medicina, pues eso, en formarles en relación médico-paciente, en cómo comportarse en una consulta, en cómo dar una mala noticia, pues yo creo que eso para los estudiantes futuros sería muy importante. Porque además, y aquí tengo yo una visión un poco peyorativa del futuro, y que no se nos enfade en la parte más joven de la mesa, son una generación muy distinta a las previas, en el sentido de que quizás por lo que vivieron desde pequeñitos, que estaban más protegidos, etcétera, toleran mucho peor la frustración. Y yo creo que en ese sentido van a ser un caldo de cultivo de riesgo para el futuro. Además tienen unas motivaciones muy distintas a las anteriores, en el sentido, y no digo que eso sea ni bueno ni malo, a lo mejor los que estábamos equivocados éramos nosotros. Este año la número 1 del MIR, lo comentó porque ha sido muy señalado, incluso en televisión se comentó, la entrevistaron como todos los años, ella cogió dermatología y con toda su franqueza comentó que las motivaciones para coger esa especialidad habían sido que ella quería vivir bien, tener un buen sueldo, no hacer guardias, ella lo contaba con toda naturalidad y tenía un numerazo, creo, bueno, era el número 1 y ha recibido muchas críticas, si esos eran los valores que quería transmitir, etcétera. Y viví otro caso de una estudiante nuestra que sacó el 5 y que quería hacer pediatría, de hecho es lo que está haciendo, no voy a decir en qué provincia, pero su primera decisión de dónde quería elegir, que finalmente es la que hizo, estaba condicionada a no cogerla porque se había enterado que un sábado al mes tenían que pasar planta. Y yo le decía, ¿y realmente si tu sueño es hacer pediatría en ese centro, porque te hayan dicho los residentes, que estaban enfadadísimos los residentes de ese centro, que es de los mejores para hacer pediatría de España, que tienen que hacer un sábado al mes pasar visitando, lo vas a hacer? Finalmente recapacitó y está haciendo allí la residencia. Pero bueno, quiere decir que es una generación, en ese sentido, con unos matices que cuanto más podamos apoyarles, mucho mejor, es mi opinión. Gracias, Rubén. Y bueno, pues ahora empezamos, pero Son 30 10, segundos, 20, segundos. Es que 25. quiero, mira que de manos hay un montón de manos levantadas. pero 25. Quiero que participen también ellos. Venga. 25 segundos. En relación con lo que acaba de comentar Rubén. Ya existen esas asignaturas en los planes. ¿Esto funciona? O sea, Hola, buenos Pero días. un segundín, perdona. ya existen esas asignaturas. Otra cosa. El micrófono delante. Decía que ya existen esas asignaturas en los planes de estudio, pero también quiero matizar la siguiente cuestión, porque a veces parece que nosotros somos muy tercos y no es así. O sea, estamos educados y se está educando a nuestros hijos en una sociedad de las prisas. ¿Vale? La titulación de medicina dura 6 años, igual que duraba en el plan de estudios del 73, que empecé yo en el 74. Y claro, en los últimos 50 años, chacho, varios conocimientos de medicina sí que hay, ¿eh? Cuando yo estudié la carrera no existía la resonancia magnética, ¿eh? Y cuando yo empecé la carrera se acababa de descubrir el DNA y ahora ya hay asignaturas de genética clínica, etc. Y resulta que la carrera sigue durando el mismo tiempo, habiendo muchos más conocimientos que impartir, y que enseñar y que aprender, que es lo importante. Y encima, el último año, que en aquel plan no lo era, ahora sí, es rotatorio, con lo cual todo compactado. Te tengo que cortar. María, una rápida intervención, 30 segundos. Podelegatos. Bueno, quería contestar primero al decano de cómo ese aula invertida a veces no funciona. Simplemente decir que, como decía ya Rubén, ya sentimos esa necesidad de que no tenemos tiempo físico ni para ir al cine ni para relacionarnos con nuestros amigos, que acaba empeorando nuestra salud mental y eso acaba empeorando. A veces también estamos totalmente sobrecargados de la carga de estudio que son las facultades, que a principios de, sobre todo en primero y en segundo, el nivel de carga basal que tenemos pues es muy alto y eso pues lleva a nuestra frustración. Que yo entiendo que en un mundo ideal, pues eso, el aula invertida está demostrado que funciona mejor, pero si te mandan 4 artículos de anatomía, 4 de bioquímica, 4 de fisiología, pues claro, no te da el tiempo como para hacerlos todos. Entonces, por hacer un poco ese alegato a que también muchas veces nos vemos sobrecargados y que no nos daría el tiempo físico. Y ya está. El resto de cosas las respondo si alguien lo pregunta. Muy bien. Tenemos una pregunta ahí al fondo que tiene el micrófono. ¿Te presentas, por favor? Sí, buenos días. Sí, después. Se va la onda y viene. Ah, bien.
Me llamo Rosa Robles, soy la secretaria general de Baleares y quería preguntarle a nuestra R mayor, que ya eres R mayor y ya llevas unos años en el ambiente hospitalario, para ti, ¿cuál es el mayor indicador de hostilidad para el residente? Quiero decir, tú en estos 4 años, si ahora te dijesen, tienes carta blanca para cambiarlo y convertirlo en un ambiente más amable, ¿qué cambiarías? En un ambiente más amable, pues muchas veces no solamente, o sea, cada uno de nuestros servicios solemos estar a gusto, solemos estar bien, por lo general, pero muchas veces la relación con otros servicios, a veces a mí sí que me resulta un poco hostil, un poco difícil a veces manejar, la comunicación, sobre todo cuando eres residente, que no te suelen hacer mucho caso, ¿sabes? Siempre pasa todo por el adjunto, pero te mandan a ti, pero es sobre todo eso, yo creo. Las relaciones interprofesionales. Sí, vale. Totalmente. Ahí estamos en el tremendo problema. Quiero decir, creo que al final la presión que llevamos todos y la presión que el estrés que manejamos, al final lleva a tener unas relaciones interprofesionales conflictivas, porque vamos todos estresados. Y tenemos mucho que mejorar en comunicación, totalmente con lo que dice Rubén, y creo que hemos de formarnos todos en entrevista clínica y en habilidades de comunicación. Y tirad del código ético, que también nos viene muy bien. Entre nosotros hace que estemos vulnerando, ¿no? Y sufrimos todos. Sufrís vosotros y sufrimos nosotros. Totalmente de acuerdo, sí. Perdón, la palabra la voy dando yo. Entonces tenemos ahí al fondo. Preséntate. Hola, soy Carlos Beamón, soy vicesecretario en el Colegio de Navarra. Y bueno, quería pues agradeceros y daros la enhorabuena. La verdad que ha sido súper interesante los puntos de vista de los 4, ¿no? Yo quería, al hilo de lo que decía María, la residente, yo quería, bueno, pues estoy de acuerdo con ella en el sentido que muchas veces pues los colegios y desde el punto de vista de la divulgación del PAIME, pues igual con los residentes como que no somos capaces de divulgarlo, de que llegue a ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartir que, bueno, pues en Navarra, recientemente yo he estado en el Hospital de Navarra, bueno, como supongo en todos los hospitales, hay sesiones en cada servicio y sesiones clínicas generales que son obligatorias para todos los residentes. Entonces, una vía que tenemos los colegios es, a través de las unidades docentes, de las comisiones de docencia, entrar en esas sesiones generales que bueno, pues llegas a cientos de residentes y además, bueno, pues gracias a Dios son obligatorias, entonces tienen que ir, ¿no? Y luego también, a través de las comisiones de docencia y de las diferentes unidades docentes de las provincias, también se puede hacer formación a tutores, ¿no? Pues para detectar esos signos de alarma, para hacer esa relación médico-tutor más eficiente, no solo desde el punto de vista científico, sino que me refiero desde este punto de vista, ¿no? De salud mental y de esa relación de confianza y demás. Entonces, eso, que las comisiones de docencia y las unidades docentes, pues se pueden hacer cosas a través de ellas y los colegios entrando por ahí, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti. Es importante la aportación que haces. Manuel y Serafín, voy tomando nota. Primero va Manuel, levanta la mano Manuel y después ya te tengo. Bueno, ¿cómo se está poniendo la cosa? Buenos días. Soy Manuel, médico de pueblo, 45 años de ejercicio profesional. Más de 30 en la Higuera, era el pueblo, no es que yo estuviera por ahí, era el pueblo. Y me ha llamado mucho la atención dos estadísticas, por llamarlos de alguna manera, que se han dado aquí. Una ayer, en la que decía que el 50% de los médicos teníamos trastorno mental. Yo con mis compañeros y con mis conocidos, muchos de ellos están aquí presentes y no tengo esa percepción de que la mitad de los médicos tengamos algún trastorno. Y uno que se da hoy, de que el 41% de los estudiantes tienen depresión. Me parece que o las estadísticas están un poco alteradas o tenemos que reforzar muchísimo el PAIME
pero vamos, no mucho, muchísimo. ¿Me permites una matización? El porcentaje que te da es a lo largo de tu vida, pues, o a lo largo de tu carrera, pues has tenido una situación de pedir ayuda psicológica. No quiere decir que, que de toda la población, que el 40% estemos todos trastornados, que algunos pues sí estamos, pero no todos. Vamos a continuar. Serafín tiene la palabra. Breve, Serafín, porque hay un montón de manos. Y tenemos 15 minutos para ir a tomar un café, que yo creo que toda la gente está pensando ya en el café. Sí, Serafín Romero es presidente del Consejo General. Una pregunta para contestar también rápido, ¿no? Se ha hecho hincapié en lo que es el tema del MIR y cómo repercute precisamente a la hora de preparar el grado y la formación necesaria. Se ha hablado inclusive de que estamos ante otra nueva generación, faltaría más, claro que sí, pero que además piensa de otra forma, ¿no? Y yo quisiera hacer una pregunta. Realmente se ha hecho poco o nada hincapié. ¿El sistema para entrar a la Facultad de Medicina realmente va a dar profesionales con la suficiente inteligencia emocional para asumir muchos de los factores que al final le va a hacer enfermar en la salud? Porque esta profesión no es eminentemente de inteligencia, de test, sino también de otra parte de inteligencia emocional. ¿Podemos seguir así? Entiendo que la pregunta me la envía a mí. Y por cierto, y eso para no responderla, ¿eh? ¿Cuántos de los que se sientan en la sala hubiéramos sido médicos si nos hubieran pedido un 13 a 14? No, yo no. Bueno, pues la mesa va a contestar, pero telegráficamente. Telegráficamente, vamos a ver. Se ha valorado la posibilidad de hacer una prueba de actitud, no solo de aptitud, a la cual, no sé si han cambiado de opinión, pero yo todas las opiniones que he recibido por parte del estudiantado han sido... Ponte el micrófono. Digo que se ha valorado la posibilidad de hacer una prueba de este tipo, y de hecho se ha llegado incluso a hacer una prueba piloto en alguna facultad de medicina catalana. Sé que el estudiantado en principio estaba completamente en contra de este tipo de pruebas. En parte es lógico, porque es muy difícil saber si una persona a los 18 años tiene inteligencia emocional para ser médico o no. Yo a veces me planteo que a lo mejor a los 40 todavía no se puede hacer el test de inteligencia emocional para ser médico, porque además es extremadamente complejo. Yo lo que sí abogaría es por un sistema en el que no se juegue la vida profesional en un examen. Yo siempre he abogado que hubiera un examen al acabar segundo, otro al acabar cuarto, otro al acabar sexto, que el estudiante puede recuperar, si no le ha salido bien el primero, mejorar en el segundo y en el tercero, y que fueran exámenes como lógico únicos a nivel nacional, como debía ser también único el examen de entrada, porque también si entramos con lo del examen de entrada ya eso es otra historia. Y yo rápidamente, por explicar un poco la opinión que ya decía el decano, desde el CEM estamos en contra de este tipo de pruebas, uno, porque no sabemos cómo de objetiva va a ser una prueba que al final te valora subjetivamente en tu desempeño emocional, y lo segundo, porque consideramos que la carrera es el primer momento de nuestra vida en el que nos convertimos de alumnos, que al final es un sujeto pasivo de su formación que recibe la enseñanza como hacemos en el instituto, a estudiantes, a ese sujeto activo, a ese responsable por sí mismo de la formación, que es lo que estamos, lo que debemos hacer. Y asimismo, como en nuestros estudios ya vemos cómo el porcentaje de empatía aumenta significativamente a lo largo de los cursos. Al final también es nuestro momento de madurar como adultos, de convertirnos en futuros profesionales y obtener esas cualidades de empatía, de afecto, de cómo tratar al paciente a lo largo del grado. Y también es una responsabilidad de la propia universidad esa formación de manera más humanitaria o de manera menos científica nuestra propia formación en el currículum. Una puntualización. Telegráficamente, totalmente de acuerdo con Serafín, que habrá que buscar la fórmula para que ese tipo de condicionantes también sumen a la hora de evaluar al estudiante de medicina. Y también quizás testar durante la carrera. Yo entiendo que es difícil hacer un examen de valores morales de cara al MIR, es complejo. Pero sí que quizás había que testar el estado emocional del estudiante durante la carrera.
Además, hay incluso muchos test de autotest que puede hacer el propio estudiante, como el CAGE para el alcoholismo, el Audit, el Hamilton para la ansiedad. Entre los estudiantes de medicina, el tema del consumo excesivo de alcohol es un tema también muy preocupante, que va en aumento. Entonces, yo creo que a lo mejor sí que ir testando durante la carrera, porque yo cuando hablo con los alumnos, que digo que ya a todos le meto la cuña del PAIME publicitaria, muchos me dicen, además lo dicen tan naturalmente, si tenemos cada rarito en clase, eso me lo dicen en casi en cada turno de prácticas. Entonces, yo creo que eso sí que había que irlo testando. Yo, en mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con Serafín y creo que además que sacar un 14 en la selectividad no garantiza para nada tener inteligencia emocional y el día de mañana ser un buen profesional médico. Totalmente de acuerdo. Lo ha comentado María de que luego las facultades están para eso, también para formarnos en la empatía, en la inteligencia emocional. Yo creo que sí, pero que a veces no se consigue. Al menos yo en mi caso me acuerdo que las 4 talleres que teníamos de comunicación con el paciente tal, pues eran 4 talleres María a los que iban 4 personas y no, me parece que no se trabaja lo suficiente. Me parece que no el examen, bueno, la EBAU, como lo queráis llamar, no me parece el mejor sistema que tenemos de acceso a la universidad y menos en esta carrera, pero es el que tenemos. Me parece muy complicado encontrar otro que analice las características emocionales, personales, para elegir así a mejores médicos. Me parece algo muy complicado ahora mismo. Gracias, María. Tenemos, bueno, allí hay 2 preguntas, pero ya no hay más preguntas. No, sí, pero hay 5 preguntas. Hola, Entonces, buenas. Bueno, soy Óscar Ruiz, soy psiquiatra del PAIME desde hace 11 años. También fui tutor de residente durante muchos años en el Hospital de Son Espases de Palma de Mallorca. Y bueno, aquí hay muchos factores. Uno es la formación en bachilleres para hacer una selectividad. La formación en la universidad se está convirtiendo en hacer un MIR. Y después las personalidades que entran son personas muy autoexigentes, muy gente válida, inteligente o muy sacrificada. Entonces llegan de una sociedad en una formación de mucho protocolo, de mucha preparación, todo muy controlado y a pensar poco, no, sin ofenderos, sino os obligan a memorizar mucho, tenéis mucha más información que nunca y menos informados. Es decir, no os dejan jugar con esa información. Y cuando llegáis a tener que tomar decisiones, os cuesta mucho porque no es un mundo controlable. Y más en medicina que 2 y 2 no son 4. Un médico cura, 2 duran y 3 muertes inseguras, ¿no? Y una de las primeras cosas que tienen los residentes es ese miedo. Y dice, ¿pero cómo lo hago si este me dice una cosa? Entonces entráis en un mundo mucho más complicado y venís de una sociedad, sin ofenderos, ¿vale? Que no. Si la primera causa de muerte en niños de 13 años a 24 es el suicidio, es que algo está pasando. Lo que está pasando siempre, se ha dicho, ¿no? Sí. Mi padre iba andando al trabajo, yo iba en Mercedes, mi hijo en Ferrari y mi nieto volverá a ir andando nuevamente, ¿no? El hombre duro hace la vida dura hace el hombre duro hace la vida fácil y la vida fácil hace el hombre débil. No os estoy llamando débil, simplemente que esa tolerancia a la frustración, ese no, esa inmediatez a la que os estamos educando todos, y entre ellos la educación desde pequeño, ¿no? No solo los padres, sino también la educación en los colegios, en los que no hay límites, no tal. Entonces, cuando os enfrentáis a la vida es que no tenéis ninguna capacidad. No es culpa vuestra. O sea, si nos han enseñado a correr 100 metros, no os podemos exigir correr una maratón. Entonces, ahí es donde os bloqueáis y os rompéis. O sea, que es un problema no es vuestro, es de la sociedad, lo que está pasando también se están cargando la vocación. Yo soy hijo de médico y hermano de 2 médicos y médico de los médicos. Y se están cargando la vocación. Antes el médico se jugaba con él en esforzarlo un poco más porque por vocación verá a los pacientes, pero ahora la gente está claudicando, no puede más. Entonces, el no tener tiempo, no tiene tiempo también el tutor para formar y ahí mirarte a la cara. Una crisis existencial que está haciendo es la atención médica. Un traumatólogo no mira a los ojos al paciente, mira a la rodilla. Y no tengo tiempo para más, ¿no? Entonces, eso se está cargando la vocación. Y ese es el problema y el gran cáncer. Muchas y de ahí gracias. todo lo demás, ¿vale? Muchas gracias. Hola. Bueno, soy Julián Mozo, clínico PAIME de Barcelona y bueno, quería alabar y elevar la función de los tutores, ¿no? Desde mi perspectiva de clínico, ¿no? Como un tutor, bueno, ojalá todos los tutores Rubén fuesen como tú, que hablan ¿no? del cine con sus tutorados, ¿no? Como que tienen esta relación tan cercana, la empatía. No siempre es así. De hecho, hablamos con los clínicos del PAIME de Barcelona cómo te puede cambiar la vida
como enfermo mental o como adicto el tutor que tú tienes, ¿no? Como residente, ¿no? Y cómo este puede determinar, nos recuerdo algunos hospitales como de, madre mía, nos coordinamos con los tutores y decían, bueno, cuando entra un rarito ya se lo ponemos a este, o sea que depende muchas veces de la sensibilidad del propio tutor, hacia dónde va dirigida tu futuro en la profesión y a nivel de salud mental, o sea, ojalá todos promoviesen el tema del autocuidado como... Muchas gracias. Tenemos, sí, vas tú ahora a continuación y luego quedan 2 preguntas. Sí, lo tengo controlado y ya no hay más preguntas. Sí. Sí, te vimos, ¿no? Coge el otro micrófono. Ahora sí, es que va y viene. Hola, hola. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, yo me llamo Eudal, soy psicólogo clínico en la Clínica Galatea y acabé la residencia hace un par de años y también doy clases en una universidad de autocuidado y relación con el paciente. Me parece muy interesante todo lo que iba apareciendo y mi sensación es que a nivel transversal, ¿no? Desde los estudiantes a los residentes hasta incluso después, cuando yo a ellos, tanto a los resis que veo como psicólogo como profesor a los alumnos, como que les llega un doble mensaje cuando yo les digo que se cuiden, que aprendan a tolerar el error, que quizá no hace falta ser súper perfeccionista, que no hace falta súper autoexigente, porque mientras yo les estoy hablando de autocuidado, ellos me están pidiendo acabar antes la clase porque tienen un examen después. Entonces, claro, es como que quedan un poco atrapados entre que les decimos que se cuiden, pero tampoco te cuides mucho porque tienes que seguir dando el callo todos los días. Entonces, mi sensación es que hay todo este rollo de que las nuevas generaciones, ¿no? Pues como que se distancian un poco de la profesión. Mi sensación es que aparecen dicotomizándolo un montón como 2 perfiles. Como el superobse, autoexigente, que acaba sobrecompensando, acaba estudiando de más, vuelve a casa, repasa más, etcétera, y bueno, después acaba totalmente sobrepasado. Y el que hace, pero como manera al final de protegerse, y el que hace todo lo contrario, dicotomizándolo, ¿eh? El que se acaba como alejando, desresponsabilizando, que llega a la residencia y que dice, bueno, yo ya he cumplido, ahora ya un poquito más a mínimos, que a mí que me dejen trabajar lo que toca, que no me pongan muchas guardias y pues toda la parte de compañerismo, toda la parte de vocación va a menos. Y al final son 2 perfiles que yo lo que veo es que se están como intentando proteger y que además ven cómo están viviendo los de las generaciones de justo delante suyo y están diciendo un poco, esto a mí no me va a pasar. Y es un poco el ejemplo de la chica esta que yo no conocía, que saca el número 1 y todo el mundo espera que se vaya al hospitalísimo, a la superespecialidad, y no. Y lo que hace es irse a casa a cuidarse un poco. Y la sensación es que al final la profesión acaba jodida, porque los que se autoexigen un montón acaban con bajas por quemados, y los que no acaban trabajando de mínimos, no siendo tan compañeros, y al final el que acaba sufriendo es el paciente y el sistema, bueno, y la propia persona. No sé cómo... Muchas gracias. ¿Alguna puntualización rápida? No. Sí, venga, María, pero también rápida. Sí, rápidamente. Que en ese por qué los estudiantes no están, simplemente como pequeña puntualización y que sin que se malinterprete, pero que en ese que nos cuesta a veces pedir ayuda y que pedimos ayuda tarde y cuando ya estamos muy quemados, decir como persona más joven de la sala que también a veces es muy complicado oír como generación, como siempre se te describe, como una generación más frágil, que tolera menos la frustración, porque entonces te dice, bueno, pues no voy a pedir ayuda, y simplemente un alegato a que cuidemos ese estigma de la salud mental, que si no a veces pues cuesta más pedir ayuda. Es hasta las 12. Hola, buenos días. Yo soy Anaís, vocal de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de Álava. Y bueno, gracias a todos por las intervenciones, sobre todo a María Molina, que ha contextualizado muy bien el periodo de formación MIR. Pero a mí, si me lo permitís, me gustaría daros algunos datos que creo que son súper interesantes y bueno, van un poco en la línea de lo de ayer. Vale, yo, como trabajo de fin de residencia, yo terminé hace 2 años, hice un trabajo precisamente sobre el burnout y factores asociados en los residentes de nuestra organización sanitaria integrada y salieron unos datos que a mí me parecen cuanto menos alarmantes. Hicimos una valoración con la escala de
burnout de Maslow, que se mencionó ayer, que valora 3 esferas, y bueno, nos salió que el 66,4% de los residentes tenían al menos 2 de estas 3 esferas alteradas y 27,1% de los residentes cumplían ya criterios de burnout. O sea, estamos hablando de gente que lleva un ejercicio profesional de menos de 4 años, ¿vale? Una cuarta parte. Y aparte valoramos otros factores que, bueno, resumiéndolo mucho para no extenderme, eran sueños, sexo, alimentación, relaciones personales y consumo de sustancias o medicamentos. Y también en todos ellos nos salía una afectación de más del 90%, si alguien quiere datos más específicos los podría dar después, con una afectación de uso o afectación de al menos una vez por semana en pues más del 30 o 50% de los casos, lo cual es muchísimo. Además, con respecto al consumo de sustancias, así que aquí sí que si os parece especifico un poquito más, nos salió que el 31,8% de los residentes de nuestra OSI consumían algún tipo de sustancias. Y luego, aparte de este estudio, que, bueno, que yo creo que ya para generar impacto, pues por añadir una última cosa, hicimos un estudio sobre las bajas. El 76,6% de los residentes habían cogido bajas, no valoramos el motivo, pero sí que, y por tanto no es muy a valorar el valor total de las bajas, pero sí que nos pareció muy interesante la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuántas de esas bajas consideraban que habían sido precipitadas por agotamiento psicológico en relación a su carga de trabajo? Y era en un 17,7%. Y el 23,5% de los residentes encuestados reconocía que hubiera deseado por todos los medios alargar esas bajas para incorporarse más tarde. Gracias. Muchas gracias. Son las 11:59. A las 12 tenemos que terminar porque Nina no me paga, si no. Entonces, la ultimísima pregunta y con brevedad. Hola, buenos días. Yo soy Carolina Pérez de la Campa, soy médico de atención primaria y delegada de prevención de riesgos laborales del sindicato médico AMITS, que creo que somos pocos aquí en este congreso. Yo lo que sí que quería mencionar es que la profesión de la medicina está sujeta por 3 patas: las sociedades científicas, los colegios de médicos y las organizaciones sindicales. Y creo que todos debemos de remar en la misma dirección y trabajar en conjunto, cosa que no se hace con frecuencia, ¿no? Que cada uno vamos desviados por un camino, aunque en ocasiones nos reunamos para hablar de problemas comunes que son los mismos dentro de las 3 patas. Y que no solo el conocimiento científico es necesario, sino el autocuidado y la formación en inteligencia emocional desde el principio hasta el fin. Hacer un examen de aptitud al inicio creo que no es la solución, sino que la solución es que durante todo el camino de la profesión a los médicos se nos guíe, se nos ayude, se nos acompañe y se nos permita tener un tiempo para, además de hacer clínica asistencial, tener la capacidad de formarnos en el autocuidado, en el cuidado entre las relaciones intraprofesionales e interprofesionales, que también decían que echaban de menos y era que era territorio hostil entre los residentes, porque esa es la manera de luego dar un cuidado adecuado a nuestros pacientes, ¿no? Que es el fin último. Nada más, gracias. Bueno, pues como el secretario es el secretario, pues no me queda más remedio. Había dicho que era la última pregunta, lo siento. Muy bien, perdona, no sabía que era esa matización. Bueno, pues esto ha sido todo. No voy a leer conclusiones, están todas y no hay tiempo para más. Ha sido un placer coordinar y moderar esta mesa y daros las gracias a María, Rubén y José.